Oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis. En mi vida hay duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez, ha sido
Oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos nuevamente de tenerles con nosotros a través de estos medios. Ha sido una jornada maravillosa de aprendizaje, de refrescar todas aquellas cosas que uno va aprendiendo con el caminar del Evangelio. Así es que una vez más esta noche oramos, le presentamos los temas y comenzamos de lleno con todas las cosas que queremos aprender y que queremos comunicarles en la noche de hoy. Señor, gracias te damos, maravilloso Dios y sublime, alto Dios perfecto, insondable, maravilloso, eterno Dios. Padre, por tu amor y por tu misericordia estamos aquí, Dios del cielo, y no tenemos duda que estás al pendiente de nosotros, cuidando y guardando nuestras vidas, Padre del cielo, supliendo la necesidad, y que más allá de nuestro país, en todo lugar donde hay iglesia, donde está tu cuerpo, Dios, allí en aquel lugar tú tienes gente levantándose como faros de luz. Dios del cielo, gracias por el cuerpo de Cristo, gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por lo que tú estás haciendo. Bendícenos en esta noche, Señor, con tu guianza, arrójanos luz, abre nuestro entendimiento y que podamos, Dios del cielo, no solamente asimilar, sino, Padre del cielo, rumiar esta palabra, saborearla, Señor, y que nuestro espíritu sea edificado y alimentado, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por esta oportunidad, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, como ya han podido darse cuenta, vamos a hacerlo hoy un poco diferente. Cada uno de ustedes, ya al momento de estar viéndonos, ha recibido la presentación por alguno de nuestros medios sociales. Le vamos a pedir que me acompañen juntamente mientras vamos dictando, leyendo y ampliando la información. De esa manera usted nos puede seguir, y aquellas personas que nos ven a través de los medios también, pero que se encuentran en un lugar distante, le pedimos por favor que a través del Messenger de nuestro Facebook pueda enviar su correo electrónico para hacerle llegar también esta presentación de esta noche. Sin más, comenzamos entonces con nuestros temas para hoy. Vamos a estar viendo 5 puntos importantes partiendo de Hechos capítulo 13 en adelante. Comisionados como Pablo y Bernabé fueron comisionados por la iglesia de Antioquía. También vamos a estar viendo cómo ellos llegaron hasta Chipre y Pafos, luego pasaron a Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra, los sucesos que ocurrieron en ese lugar importantísimos, y cómo entonces este viaje misionero se transforma en un viaje redondo. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Bien, luego de la muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro, y esta forma tan maravillosa en que
nuestro Dios le hace libre y él puede tener la oportunidad de continuar con su trabajo, vemos nosotros cómo de ese momento en adelante Lucas pasa a descentralizar de Jerusalén el tema de la evangelización, y entonces aparecen en este momento Bernabé y Pablo como los protagonistas, a pesar de que nosotros vamos a estar viendo un movimiento gigantesco a través de todo lo que es la iglesia. Vamos a ver, efectivamente, no es que los apóstoles desaparezcan de la escena, sino que centrado y concentrado también en lo que es la evangelización de los gentiles. Lucas pasa a relatarnos en su narrativa cómo es que Pablo, junto con Bernabé, y luego las personas que se van añadiendo, van de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio a los gentiles. Así es que, sin duda alguna, el evangelio debía llegar pronto a los gentiles tanto como a los judíos. Lo vemos nosotros en esta insistencia del Espíritu Santo con Pedro cuando lo envía a la casa de Cornelio, esta manera sobrenatural y especial en que el Espíritu Santo los bautiza, cómo Pedro tiene que exponer delante de los hermanos en Jerusalén lo que había ocurrido, lo que está pasando también en Samaria. Se hace muy interesante y nos muestra a nosotros cómo el plan de Dios que había sido dado desde el principio de ser el Dios de todas las naciones, finalmente va tomando forma, y esto de una manera acelerada. El primer informe explícito que tenemos sobre gentiles que se unen a la fe a gran escala corresponde a la iglesia de Antioquía. Es muy interesante lo que ocurre allí, porque si nosotros vemos esto con detalle, nos vamos a dar cuenta que es la iglesia de Antioquía la primera iglesia conformada por gentiles, no solamente sus miembros, sino que dentro de sus líderes, profetas, apóstoles, pastores, maestros, nosotros vamos a ver una diversidad cultural. Así es que debido al celo misionero de sus fundadores y al nuevo impulso proporcionado por la llegada de Bernabé, que luego de estar observando las iglesias, va a Tarso, recoge a Saulo y se lo lleva a Antioquía. Este impulso de lo que él ya venía haciendo, de lo que él ya venía observando, de cómo venía alentando a las iglesias, lo recibe también la iglesia de Antioquía con la llegada de Bernabé. Así que la iglesia crece rápidamente y se convierte en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, algunos aspectos importantes de esta iglesia supera a lo que es la iglesia madre o la iglesia de Israel. Así que al principio de la misión y al principio del relato de Lucas en el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver que la iglesia de Jerusalén es el centro de todo el movimiento y de toda actividad. Así es que en este momento, en el capítulo 13, se da una descentralización y se abre paso la iglesia de Antioquía con todos estos líderes magníficos que les voy a contar ahora, y se da una predicación de la palabra ya de manera intencional hacia las ciudades y las naciones no judías. Así es que nosotros vamos a ver que al principio del libro de Hechos, Pedro y Juan son los protagonistas, pero ahora Bernabé y Pablo se posicionan como aquellos que van a llevar el evangelio de manera importante y trabajando todas las áreas que ellos necesitan para lograr captar la atención, no solamente el viaje, sino también el discurso, las palabras, los recursos que necesitan todas estas áreas para poder llegar hasta donde ellos necesitan y quieren llegar. Sin embargo, nosotros vamos a ver que siempre
el motor y el propulsor de la misión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo elige, el Espíritu Santo comisiona, el Espíritu Santo da visión y la gente profetiza acerca de lo que hay que hacer, a quién encomendar, a quiénes enviar. Toda esta obra la da el Espíritu Santo y no los líderes de forma independiente realizando un trabajo ajeno o alejado de lo que el Espíritu Santo quiere. Fíjese que en todo momento ellos están orando, dicen, estaban orando, estaban ayunando, estaban enseñando, y entonces Dios dice a la iglesia, a los líderes, sepárenme a fulano y a fulano. Eso es sumamente importante, la dirección del Espíritu Santo en todo lo que es esta misión. En la iglesia, en esta iglesia habían profetas, habían maestros, habían apóstoles, habían líderes. Los 5 que se mencionan para configurar la dirección de la iglesia es un grupo sumamente plural y multiétnico. Tenemos a Bernabé, que es un levita originario de Chipre. Tenemos a Simeón, que tiene un nombre arameo con el sobrenombre Níger o Simón el Negro, que también se identifica o se cree que fue la persona que cargó la cruz, le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Tenemos a Lucio, que es un nombre latino procedente de África. Tenemos a Manaén, que es hermano de crianza de Herodes, y a Saulo, que es un fariseo convertido al evangelio, que es de Tarso. Así es que nosotros tenemos toda una multiplicidad y estamos viendo que ya no es necesario ser judío de nacimiento para poder ser líder de la iglesia. Vamos un poquito más allá. Ni siquiera es necesario ser un judío prosélito para convertirse en líder o en una persona que tenga las capacidades para comunicar efectivamente el evangelio. Es el movimiento misionero del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia de Dios lo que va estructurando la comunidad. Es Dios quien va formando, buscando, trayendo, consolidando relaciones, y a través de estas relaciones se va creando todo un grupo, una gama de personas que van movilizando y agilizando la tarea. La comunidad de Antioquía estaba celebrando el culto al Señor y ayunando, y entonces se revela a los líderes a quién deben elegir. Y yo le dije hace una semana o 2 atrás que tanto como la misión tenía importancia también aquella persona que era elegida para esto. Había que elegir personas idóneas para hacer el trabajo. Fíjese que Saulo hasta el momento, ya mismo le cambian el nombre, es sumamente impulsivo, está muy ávido de compartir el evangelio, pero entonces tenemos a un Bernabé, el hijo de consolación, esta persona que con toda gracia, con toda calma, se encarga de unificar. Este es pacificador, es el pegamento que va atrayendo y relacionando gente unos con los otros, es aquel que tiene paciencia con los principiantes. Fíjese qué buen balance, y esta idea no surge de los líderes, de colocar a estas dos personas para trabajar juntas, porque Pablo tiene mucho que aprender de este hombre. Esta idea magnífica de colocar en el mismo equipo a trabajar a estas dos personas que parecen ser tan distintas es la idea del Espíritu Santo, y esta dupleta funciona muy bien, porque cuando nosotros lo vemos en acción, vamos a estar observando cómo cada uno de ellos tiene múltiples cosas que aportar dentro de la misión. Así es que tan importante es el elegido o los elegidos idóneos como la misión. Alguien que pueda estar preparado, tal vez académicamente, pero que no tenga necesariamente aquellos elementos en su personalidad o en su carácter para poder realizar la tarea, puede estropear la obra
y la misión. Así es que no es solamente estar preparado académicamente, sino nuestro ser entero poder tener algo que aportar a esta gran causa. Toda la comunidad estaba haciendo ayuno y oración y luego se le imponen las manos y se les envía. Esto es importante. El Espíritu Santo es quien dirige directamente la misión y Él envía. Los misioneros no se van. Los misioneros se envían. Quiere decir que si nosotros cambiamos ese vocablo y utilizamos adecuadamente las palabras que utiliza también la Biblia, nosotros podemos tener una imagen mucho más clara de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con los misioneros. Y misionero me refiero a toda persona que está realizando una tarea con el fin de llevar el evangelio, ya sea de aquí al próximo pueblo o de aquí a la nación contigua o de aquí hasta lo último de la tierra. Los misioneros se envían y cuando nosotros hablamos de enviar, hablamos o tenemos que englobar en esa palabra un respaldo, tenemos que englobar en esa palabra asistencia, tenemos que englobar en esa palabra ayuda, acompañamiento, todo lo que envuelve el enviar los recursos. Todo eso va englobado dentro de la palabra enviar. No despedir o que se van, porque significa que la persona fue por su propia cuenta y el que se queda no tiene nada que ver con esa ida de esa persona, pero sin embargo si lo enviamos estamos involucrados todos. Mientras los apóstoles todavía en Jerusalén estaban atrincherados, ¿verdad? Intentando resguardar su gran fortaleza, Antioquía pasó a ser el lugar de nacimiento de las misiones cristianas transculturales. Había un grupo que se había convertido a Jesucristo, pero que aún querían conservar las tradiciones y esas personas permanecieron en Jerusalén, mientras que luego de lo que ocurre con Cornelio hay una gran explosión dentro del mundo gentil y la gente ávida por conocer está buscando al Señor de manera consecuente, lo vamos a ver. Así que fue desde allí y con el apoyo inicial de los creyentes de la iglesia local que Pablo partió rumbo a sus 3 viajes misioneros. Debido al compromiso de ellos, el cristianismo llegó a ser lo que Jesús había previsto, una iglesia mundial. Dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 38 y 39, y esto lo dice Pablo y engloba y encierra muy bien lo que de aquí en adelante nosotros vamos a ver. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y este es el mensaje principal de Pablo. Nosotros vamos a ver en nuestro mapa, tenemos ahí un mapa que dice primer viaje misionero de Pablo, cómo Pablo sale de Antioquía, pasa por Chipre, luego a la ciudad de Pafos, y entonces continúa en este viaje de Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, y luego usted va a ver cómo un giro retorna, y es efectivamente hasta Antioquía, y luego baja a Judea. Ese fue el primer viaje misionero de Pablo. Nosotros vamos a ver como un giro, ¿verdad?, de retorno, y es que él, luego de haber culminado
su visita por estas ciudades y haber afirmado estas iglesias, decide volver a visitar a todas estas iglesias nacientes, ¿verdad? Vamos a observar ahora a Bernabé y Saulo en Chipre. La isla de Chipre es de donde es original Bernabé, así es que él tenía un deseo muy personal de querer llevar el evangelio hasta este lugar. Contaba con una importante comunidad judía, tenía activas relaciones comerciales con Palestina. Augusto incluso había concedido a Herodes, según nos dice Josefo en su libro Antigüedades Judías, el capítulo 16, la mitad de las rentas de las minas de cobre de las islas de Chipre y la administración de la otra mitad. Quiere decir que había una relación económica entre Chipre, la isla de Chipre y Judea, así es que por lo tanto nosotros podemos asumir que habían judíos trabajando en aquel lugar, llegando a los puertos y posiblemente apostados o residiendo en ese lugar. Bernabé, que era mayor, nosotros lo vamos a ver al principio, comandando la misión, pero con algún tiempo nosotros vamos a ver cómo Pablo, con su elocuencia, con su inteligencia, se destaca, mientras que ellos dos, ¿verdad?, van trabajando, se añade después del viaje a Jerusalén para enviar alimentos a los hermanos que estaban pasando allá necesidad. Se añade al grupo Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, le acompaña. Entonces este pequeño grupo se dirige a Antioquía de Seleucia, en la desembocadura del Orontes. De allí se embarcan hasta Chipre, país de donde es originario Bernabé, ya se los dije. Estos tres misioneros desembarcan en Salamina, sobre las costas oriental de Chipre, y desde allí comienzan a predicar el evangelio primero en las sinagogas, porque Pablo tenía muy centrado dentro de su corazón que primero a la casa de Israel, y entonces luego se dirigía hacia los gentiles. Allí atravesaron la isla, llegaron hasta el puerto de Pafos y entonces de ahí salen. Sergio Paulo era procónsul romano y residía en esa ciudad. Cuando escucha, se interesa por conocer el evangelio e intentó acercarse de una manera muy genuina, pero había allí un tal Elimas o Bar Jesús. Este falso profeta judío, le decían Elimas, mejor traducido como el mago, que gozaba del favor del procónsul, y la vehemencia de su oposición a la palabra de Dios indigna a Pablo. Esto lo que ocasionó, ¿verdad?, una disputa entre ellos, anunciándole que el Señor haría que él quedara ciego. Cuando el procónsul ve toda esta intervención divina y atento a las enseñanzas de los misioneros, abre su corazón a la fe cristiana. Esto es maravilloso, porque vemos que no solamente se limita a las personas del vulgo, a las personas del pueblo, sino que también a aquellas personas que están en una estrata alta dentro de la política, y de aquellas personas que están en lugares altos del trabajo mandatario, ¿verdad? Cada uno de ellos también tuvo la oportunidad de escuchar de los apóstoles y de los misioneros el evangelio. Esta historia es un buen ejemplo de cómo el evangelio se topó no solamente con personas de gran importancia a nivel cultural, a nivel social y a nivel político, sino también como los contrastes de
de las personas y las personalidades no era un obstáculo para poder escuchar el Evangelio. También esta historia nos enseña cómo la oposición desde el comienzo apunta a descentralizar la atención de aquellas personas que pueden ser claves para el Evangelio. No solamente con mentiras, con artimañas. Estos personas de gran prestigio, nosotros los vamos a ver una y otra vez acercándose a Pablo, interesados en el mensaje. Así que es él, Sergio, el primero de una lista de personas importantes y de gran prestigio acercándose de manera genuina al Evangelio. ¿Cuál es la situación y la importancia de Chipre? En aquella época conocía una gran afición por las ciencias ocultas, a pesar de que estas personas eran en su mayoría griegos. Lo que había sido el esplendor del clasicismo griego, me refiero a ya no hay Platón, ya no hay Eusebio, ya no hay, ¿verdad?, estos grandes pensadores. La gente ha declinado el culto a ciertos dioses y entonces el racionalismo griego con todos estos filósofos también había decrecido bastante. Esto crea un vacío dentro de la sociedad y la gente comienza a buscar a tientas y a ciegas algo que les pueda llenar ese vacío. Así es que el racionalismo griego iba en declive, o sea, en picada, bajando. Los cultos tradicionales habían perdido su credibilidad y con el ocaso de las ciudades y de los cultos imperiales era demasiado, y el culto imperial, perdón, era demasiado político. Ellos tenían que adorar al César, pero se trataba más de una jugarreta política. La gente había dejado de creer y había dejado de entusiasmar sus corazones hacia estos cultos tradicionales. Así que los ciudadanos de un espíritu inquieto, vacío, se entregaban a los cultos de misterios, a las ciencias ocultas, y por eso es que nosotros vemos a magos de Oriente, a astrólogos, a falsos profetas involucrados en toda esta narrativa. Muchos judíos, despreciando la ortodoxia oficial y las creencias de sus ancestros, de sus antepasados, habían caído en esta trampa, y ahí nosotros vemos a Elimas. Flavio Josefo nos habla de un tal Eleazar que exorcizó a los demonios en presencia de Vespasiano, haciendo respirar a la gente que estaba poseída el olor nauseabundo de unas raíces que indicaban que eran las raíces de extraídas de Salomón, supuestamente. Así es que imagínense cuál era el deseo de Bernabé de llegar a su tierra natal para poder comunicar el Evangelio. Aunque allí había iglesia presente, todavía faltaba mucho trabajo por hacer. Cuando nosotros entonces pasamos de Chipre, podemos ver a Pablo y a sus compañeros navegando hacia Panfilia, la costa meridional de lo que hoy es Turquía. Antes de pasar por Antioquía de Pisidia, Lucas relata dos cambios interesantes en medio de este proceso. Primero, Bernabé pasa a ser ahora segundo, y Pablo llega a ser la figura principal, y desde aquí en adelante nosotros vamos a ver a Pablo tomando mayor liderazgo. Entonces lo segundo que ocurre es que deja de llamar a Saulo y comienza a llamarle Pablo. Esto es porque posiblemente habitando en territorio greco-romano, el nombre Pablo era mucho mejor para poder referirse a las personas, y no se identificaba como persona judía, sino como un romano
de nacimiento, aunque su raíz, por lugar de nacimiento, aunque su raíz y su corazón es judío. Hechos 13:13 registra que Juan Marcos regresó a Jerusalén en este punto. Ya nosotros habíamos visto a los misioneros haber sido expulsados de las sinagogas. Vemos cómo no cayó bien este nuevo grupo de gentiles que se habían adherido a la fe, y entonces, pasando por algunos chascos y situaciones, el muchacho es posible que se haya acobardado. Sin embargo, en este momento Juan Marcos sabe que tiene una directriz de parte del Señor, sabe que Dios tiene un plan con él, sabe que tiene algún propósito dentro de la misión, pero todavía no ha descubierto qué. Así es que tal vez temeroso, acobardado, o ha pasado mucho tiempo. Recordemos que este viaje dura casi 2 años. Regresa a Jerusalén. Nosotros, ¿verdad?, podemos simplemente deducir que sintió temor, desánimo, o que debido a las dificultades que le aguardaban, pues quiso retraerse. No significa que aquel que se aguanta ya está descalificado. Tal vez le faltaba tiempo para madurar, pero más adelante en algunas de las cartas nosotros vamos a ver a Pablo, creo que es en la carta de segunda de Timoteo, pidiendo que se le envíe a Juan Marcos porque le es útil para la obra del Señor. Así es que el muchacho no queda descalificado. Pablo lo va a entender más adelante. En esta disputa que él tuvo con Bernabé, le doy el punto a Bernabé, creo que él era quien tenía la razón en cuanto a Juan Marcos, de darle una segunda oportunidad, pero esto nos muestra a nosotros que aquel que no ha encontrado todavía dónde puede ser útil dentro de la misión, no queda descalificado, sino que Dios en su infinita misericordia envía un Bernabé con toda la paciencia para ayudar a encarrilarte en aquello en lo que tú puedes ser útil dentro de la misión. En Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé, dirigiéndose al norte, entraron a Frigia y llegaron a Antioquía de Pisidia, capital de la provincia romana de Galacia. Los misioneros acudieron a la sinagoga donde los principales líderes le invitaron a hablar, y entonces Pablo pronuncia un gran discurso que nosotros lo podemos ver en el capítulo 13 del verso 16 en adelante, donde les dice que Dios había conducido a Israel y que lo había preparado para recibir al Mesías. Les recuerda el rechazo que Jesús tuvo por parte de las autoridades judías. Luego les dice que Dios había resucitado a Jesús, en quien se cumplían todas las antiguas profecías de Israel, y luego añade que solo en él hay justicia y hay perdón de pecados. Finalmente exhorta a continuación a los judíos a que no asuman la misma actitud de los príncipes homicidas, de los principales homicidas en Jerusalén. Y entonces ahí que nosotros vemos cómo se forma este gran alboroto. Este discurso sacude lo que hay dentro de los corazones de estas personas. Así es que se hace una gran hostilidad de los judíos, pero convenciendo a un gran número de judíos piadosos. Estos son gentiles o prosélitos, muchos de ellos que habían sentido la influencia y se habían adherido a la influencia del judaísmo. Estos prosélitos permanecieron con Pablo y permitieron que él hallara en todas partes el nexo, la conexión entre la sinagoga y el mundo gentil, para que ellos pudiesen escuchar
de primera mano de Pablo lo que eran las enseñanzas del Evangelio. El siguiente sábado los misioneros que han sido ya señalados, insultados, injuriados, rompen lazos con la sinagoga y se dirigen directamente a los gentiles. Entonces es con este grupo que el evangelio se expande en Antioquía de Pisidia por todo el país. Así es que están muy contentos hasta que las autoridades de Antioquía, alertadas por los judíos, y expulsaron a Pablo y a Bernabé. Mire qué es lo que pasa, por eso es importante que nosotros conozcamos todo el entorno. Juan Marcos ya había visto como un grupo de judíos que querían permanecer observando las reglas de la ley y de la circuncisión, aunque habían sido ya convertidos al evangelio, siguen a Pablo y de ahí van alertando y comunicando según ellos qué es lo que está haciendo Pablo. Todas estas cosas, ¿verdad? Él fue perseguido, espiado, sancionado, golpeado. Todas estas cosas las está observando Juan Marcos, así es que no es para menos. Cuando usted se acerca en detalle al libro, se va a dar cuenta que Pablo tomaba muchos riesgos y muchas veces su discurso dentro de las sinagogas era muy cortante, por decirlo de alguna manera. Esto obviamente va modificando poco a poco cómo él presenta las verdades del evangelio. Pero esto le costó pedradas, les tocó azotes, le costó, porque era el grupo principal que lo perseguía y que alertaba a las personas de los lugares, a los lugareños y a las autoridades. Principalmente eran los grupos pertenecientes a los judíos. Vamos a ver una recreación de la antigua ciudad de Antioquía de Pisidia y nos vamos a dar cuenta que no es una ciudad pequeña, es una ciudad importante, es un centro cultural. Si usted puede ver ahí, hay un lugar para las artes, puede ver cómo hay un templo y va a observar cómo está amurallada también la ciudad. Hay casas, hay acueductos, hay una serie de arcos, la entrada triunfal. Así es que esta es una ciudad cosmopolita. Vamos a ver nosotros las ruinas del teatro, que es lo que nosotros vemos en el centro de ese lugar, teniendo nosotros entonces que llegar a la conclusión de que las artes, por ser obviamente esto es una cultura greco-romana, greco-latina, las artes tienen una gran importancia en este lugar. Son personas que son enseñadas y que tienen un gran conocimiento de lo que fue la historia y la cultura del país. También vamos a ver el templo de Augusto, ya que se considera Augusto como el fundador de la ciudad. Este fue el templo dedicado a él. Se construyó en el año 2 a.C. y se convirtió en el punto central de la ciudad, nombrada en honor a Antíoco. Este podio fue construido enfrente de un pórtico semicircular de 2 pisos, adyacentes a un extenso patio con columnas inmensas, y este templo se excavó por primera vez en el año 1912. Tenemos ahí entonces la vista de la que los historiadores y arqueólogos han llamado como la iglesia de San Pablo. Los restos de la iglesia bizantina son el lugar donde tradicionalmente se ubica esta primera iglesia de Antioquía de Pisidia.
Esto es el lugar tradicional de la sinagoga que luego se convirtió en la primera iglesia de Antioquía. Excavaciones recientes han revelado una edificación del siglo I bajo la iglesia que ha sido identificada como una sinagoga. En ese lugar aparece una inscripción que no es nada más y nada menos que el Salmo 42:2. Abajo vamos a ver las ruinas del antiguo acueducto de esta ciudad, y para que una ciudad tuviese acueducto debía ser una ciudad sumamente importante. Así es que estoy dándole estos detalles para que usted vea que los lugares donde Pablo fue eran lugares de una importante actividad religiosa, cultural, económica y política. Eran urbes grandes de gran cantidad de personas también. Así es que él va directamente y de grandes conflictos también espirituales. Una gran necesidad espiritual. En cada uno de estos lugares había un templo dirigido a alguna deidad pagana, y muchos de estos lugares tenían como centro de su actividad diaria el culto dentro de esos templos. Muy bien, entonces de ahí ellos pasan a Iconio, Derbe y Listra. Se dirigieron a Iconio, una ciudad de Frigia, donde hubo numerosas conversiones de judíos y de gentiles. Los judíos, que mantenían una postura hostil, sublevaron, mire, van caminando y de allá llegan hasta Iconio, sublevaron a una parte de la ciudad contra los misioneros. Ellos parten hasta Listra, después parten a Derbe, que son ciudades importantes. De Listra, Pablo curó milagrosamente a un hombre paralítico de nacimiento. La multitud, este evento sumamente interesante, creyentes de todas aquellas disciplinas y mitos griegos y grecorromanos, perdón. Recuerde que cuando Roma invade y agarra para sus dominios a Grecia, son los griegos los que influencian en toda la creencia romana. Todos los dioses griegos pasan a ser dioses latinos o romanos, y haciendo una gran fusión entre ellos, ¿verdad? Así es que cuando ellos observan a Bernabé y a Saulo hacer este milagro, creen que se tratan de los dioses Júpiter y Mercurio. Les querían ofrecer sacrificios. Bernabé y Pablo se oponen a ello. Pablo pronuncia un discurso en contra de la idolatría, que nosotros podemos ver resumidos en los versos 15 al 18 del capítulo 14, y es el segundo discurso de Pablo que Lucas nos refiere, y el primero es acerca de acercarse a Jesucristo para los judíos, y en ocasión es para los gentiles en contra de la idolatría. La conversión de Timoteo se produce en Listra, indudablemente, y los judíos de Antioquía y de Iconio se amotinaron entonces con las personas que querían primero adorar a Pablo y a Bernabé como Júpiter y Mercurio. Luego se dan cuenta que no, los agreden, y a esa gran turba de personas que querían agredir a los dos misioneros se añaden un gran grupo de judíos que estaban en desacuerdo con las palabras de Pablo. ¿Qué ocurre finalmente? El Pablo fue apedreado. Algunos creemos que fue apedreado hasta la muerte.
lo sacaron de la ciudad. La Biblia dice que lo dejaron por muerto. Yo pienso que Pablo murió esa noche, esa tarde, y que el Espíritu Santo le devolvió a la vida. Sin embargo, Dios lo reanima, entonces se dirige con Bernabé hacia Derbe. Es interesante cómo los misioneros evaden el gran desacierto de haber sido colocados como deidades en esa ciudad. Muchos otros pudieron haber aprovechado o tener la intención de permitir que se les hiciera tal homenaje o tal adoración para poder comunicar el evangelio. Esta pregunta me surgió una vez en una clase. Sin embargo, los misioneros esquivan y evaden, y no solamente eso, sino que atacan de manera directa lo que es la idolatría, porque ellos no pueden, no deben, para poder comunicar el evangelio de manera efectiva. Jamás el misionero se debe colocar en el lugar que le pertenece a Dios. No se debe hacer indispensable, no se debe hacer autosuficiente, no se debe presentar como aquel que genera los milagros, como aquel que genera soluciones. En todo momento es Dios el principal hacedor de toda maravilla. Es su nombre el que nosotros vamos a predicar, no es nuestro nombre, ni nuestra imagen, ni nuestra figura. Así es que este es un gran ejemplo de cómo todo siervo de Dios que está en un lugar de prestigio, dirigiendo la iglesia, debe evitar ser considerado como algo mayor que un ser humano. Amén. ¿Por qué ocurrió este evento? Bueno, estas personas tenían una leyenda que iba conectada a un mito antiguo. El poeta latino Ovidio había registrado anteriormente una leyenda de estos mismos dioses disfrazados de humanos que visitaban a una ciudad en la misma zona, en las colinas de Frigia, en busca de un lugar para descansar. Todas las antiguas civilizaciones tenían un mito semejante a este, dioses que visitaban a los seres humanos en forma humana. Obviamente esto tiene relación con el plan de Dios para la humanidad que había sido revelado a los seres humanos, pero las culturas humanas fueron corrompiéndose, y con la corrupción de la cultura también vino la corrupción del mensaje original del evangelio. Por eso usted puede encontrar en todas las culturas un relato mítico donde habla de los dioses o de un dios tomando forma humana, visitando a los seres humanos para darles una prueba o una gran bendición. Esto no es ajeno a lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en cualquier cultura, y accesar a diferentes mitos de esta calidad, ¿verdad?, o con este mismo relato. Según la leyenda, una pareja humilde de ancianos los trató amablemente y con hospitalidad. El resto de la gente les fue indiferente debido a su amabilidad y hospitalidad hacia estos visitantes celestiales. Según ellos, la casa de la pareja se transformó en templo y los dos ancianos se transforman en sacerdotes, mientras que el resto de la ciudad fue destruida por completo. Una historia tradicional en esta región, se propaga al ser una cultura de tradición oral, se propaga y persiste a través de los siglos. Así es que no es de extrañarnos para nosotros la reacción de las personas ante el milagro provocado por el Espíritu Santo cuando Pablo ora por esta persona. La historia también ayuda a explicar por qué la multitud supuso que los misioneros eran dos dioses,
eran esos dos dioses, ¿verdad? Mercurio y Júpiter, y no otros dioses, ¿verdad? Como el dios de la medicina o cualquier otra deidad. No obstante, Pablo y Bernabé logran detener esta falsa adoración a sí mismos y finalmente ocurre lo que le acabo de contar. Ahí usted va a ver una colonia romana en Listra, fundada por Augusto, como núcleo aristocrático de los ciudadanos con derecho al voto, un grupo que probablemente honraría la posición civil de Pablo como ciudadano romano. No lejos de Listra, ¿verdad? Está ese lugar, Isauria, donde se ha encontrado la inscripción Zeus ante la entrada. Quiere decir que este lugar posiblemente haya sido uno de gran adherencia a las culturas y religiones grecorromanas y estaban tal vez demasiado expectantes de qué cosa podría ocurrir relacionado con su religión y con sus antiguas leyendas. Un viaje redondo. Al llegar a Sicilia por las montañas, los misioneros hubieran podido dirigirse a Tarso y llegar directamente a Antioquía de Siria, después de haber hecho un itinerario, ¿verdad? Circular. Pero deseaban confirmar las nuevas iglesias antes de volver a Antioquía de Siria, así que vuelven a Derbe, vuelven a Listra, fueron, ¿verdad?, en retroceso, volvieron a Antioquía de Pisidia y a Perge, consolidando las iglesias, confirmando a los hermanos, permaneciendo un tiempo con ellos, solucionando situaciones y problemas, predicando entre ellos, animando discípulos, trabajando a líderes nuevos, observando dónde había líderes potenciales para dejarlos al frente de las obras. Así es que se detuvieron en Perge para predicar lo que probablemente no habían hecho en el viaje anterior, no tuvieron la oportunidad, y a continuación descendieron entonces al puerto de Perge y allí embarcaron junto a Antioquía de Siria. Así finalizó el primer viaje misionero de Pablo, regresando nuevamente por el camino que ya había por el camino que ya había trazado. En este recorrido nosotros vamos a ver a Pablo deteniéndose a convivir tal vez un poco con los hermanos. Estos lugares donde ya había sido implantado el evangelio necesitaban de guianza, de instrucción. Recuerde que son lugares donde antes estas personas habían sido tal vez creyentes en las sinagogas, creyentes del judaísmo, y otros venían de un contexto completamente pagano. Así es que había muchas cosas que afinar en esta iglesia, por lo que yo creo que fue una grandísima y muy buena idea del Espíritu Santo conducir a Pablo y a Bernabé a que regresaran por el mismo camino que habían llegado para poder consolidar, afinar y afirmar estas iglesias. Recuerde que como ellos están siendo dirigidos por el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para cada iglesia. Así es que tenemos grupos culturales diferentes, trasfondos religiosos diferentes, trasfondos étnicos diferentes. Estas iglesias necesitaban una ayuda, asistencia y una enseñanza que las ayudara a eliminar todas aquellas cosas que tradicionalmente habían hecho y que ellos daban por bueno, y a poder verse como un solo cuerpo. Esto era lo
lo más importante dentro de esta comunidad para que la iglesia pudiese crecer, que cada una de estas iglesias pudiesen verse como un solo cuerpo, como hermanos, como parte de una sola iglesia. ¿Qué métodos utilizó Pablo y Bernabé en este viaje misionero? Número 1, Jesús fue presentado para todos, tanto gentiles, sinagogas, personas, judíos, prosélitos, todos tenían la oportunidad de escuchar el evangelio. Y su método era presentar primeramente el evangelio a los judíos, después a los paganos. A los judíos de nacimiento, a los judíos conversos, prosélitos, y luego a aquellas personas que no tenían ninguna conexión religiosa ni cultural con Israel. Descubrió que el judaísmo había influenciado ya a un gran número de personas, de gentiles, y esto había preparado el camino. Por eso es para que ellos pudiesen conocer y aceptar el mensaje de Cristo. Ninguna tradición es dada por basura si esa tradición te puede ayudar a conectar a alguien con Jesucristo. Es bien importante que nosotros podamos entender eso, porque toda tradición y toda manifestación cultural puede tener un enlace, un vínculo que nos conecte con Jesucristo y con el mensaje del evangelio. Voy a darles al final, les voy a hablar acerca de algo que ustedes van a estar realizando en esta semana, pero toda cultura posee un vínculo que lo puede conectar hasta Jesús, que lo puede conectar hasta el mensaje del evangelio. Así es que no podemos echar por tierra, sino tenemos que estar atentos, pendientes a toda tradición y a toda manifestación cultural, y para nosotros poder echarle mano a ver cómo nosotros podemos conectar eso con el mensaje del evangelio. Recordemos que el mensaje del evangelio está por encima de toda cultura, es supracultural, pero también se puede adaptar a toda cultura. Así es que nosotros no podemos simplemente echar de lado y desechar todo aquello que sea una manifestación de tradición o de cultura, cuando posiblemente eso nos ayude a nosotros a conectar a alguien con Jesús. Y esto fue lo que hizo Pablo al encontrar que el judaísmo había preparado camino para tantas personas, para tantos prosélitos, para tantos gentiles. Aprovecha la coyuntura, y por eso es que él va primero a las sinagogas, aprovechar esta gran oportunidad. En este método se da cuenta también que la fundación de las iglesias en las principales ciudades era algo de vital importancia para que el evangelio corriera. Estos lugares son focos de economía, pero también son focos de idolatría. Es en esos lugares multiculturales, de gran comercio, de gran movimiento político, donde había que llevar el evangelio primero. A estos lugares primero son de fácil acceso, porque recuerde que el Imperio Romano ha pavimentado todos los caminos, y todos esos caminos conducían a Roma. Así es que es un excelente acceso para poder llegar hasta estos lugares. Gracias a ese fácil acceso y a las excelentes carreteras del Imperio Romano que había construido para poder unificar su imperio, el evangelio pudo llegar a cada rincón del imperio. Número 2. Otro método que utiliza Pablo, tiene consigo a un griego que es Lucas. La lengua es importante cuando nosotros conocemos a alguien o vamos a llevar el evangelio hacia otro lugar y hacia otra cultura. No es la cultura quien tiene que aprender la lengua del misionero, sino el misionero quien tiene que adaptar y abrazar la lengua de esa cultura.
todo el que aprende algo que se le aloja en el corazón, lo aprende en la lengua materna. Es la manera en que se piensa, es la manera en que se siente, es la manera en que se ama. No me diga usted que usted está en un lugar distante y escucha alguna canción que hable de su nación o que hable del amor y no se le encrespan los vellos. Así es que es la manera en que nosotros podemos asimilar mejor no solamente una lengua, un idioma, sino también un dialecto o un lenguaje. Con lenguaje me refiero a las diferentes jergas en las que habla un joven, en las que habla un profesional o en las que habla aquellos modismos también, diferentes maneras en que nosotros podemos conectar directamente al corazón de las personas, pero hablando en su lengua, en su lenguaje y en comunicándonos de tal manera que les pueda alcanzar el corazón. Así es que esto es lo que hace Pablo. La lengua griega estaba esparcida por todas partes, así que Dios utiliza también este camino de comunicación para poder comunicar y poder esparcir el evangelio. El éxito de la obra de Pablo entre los gentiles provocó, número 4, un gran conflicto en el seno de la iglesia. Así es que Pablo no deja eso así, sino que llega hasta Judea. Por eso usted va a ver que el mapa termina en Judea. Para poder finiquitar esta situación. Ciertos cristianos de origen judío todavía estaban aferrados a la ley de Moisés y fueron de Jerusalén hasta Antioquía, eso fue lo que les conté previamente, con el fin de anunciar a los convertidos salidos de los gentiles que la salvación dependía de la circuncisión. Pablo no quiso dejar esto así, entonces regresa hasta Jerusalén para poder dialogar y trabajar este asunto y llegar con la creación del concilio a un fin de esta discusión. Algunos años atrás Dios le había servido a Pedro, se había servido de Pedro para revelar a la iglesia que no tenía que obligar a los discípulos de origen gentil a pasar por la ley mosaica, a observar la ley de Moisés, a pasar por la circuncisión. Sin embargo, muchos años después de la conversión de Cornelio, todavía nosotros vamos a ver gente insistiendo en estos rudimentos antiguos. Esto significa que posiblemente estas personas no siguieron las instrucciones de Pedro y esta situación pues persiste y estas son las personas que van de lugar en lugar espiando. Esto es un servicio de espionaje en contra de Pablo y de Bernabé para que los judíos que se han convertido y los gentiles pasaran por lo que nosotros entendemos que son leyes que apuntan hacia la ley de Moisés. Sin embargo, la osadía y el buen temple de Pablo y de Bernabé de ir a enfrentar esta situación y poder de común acuerdo llegar a ciertas estipulaciones que le permitiera continuar con su trabajo sin tener que ser perseguidos, apedreados, tirados desde una muralla, o usted nombre todas las cosas que le pasaron a Pablo en este primer viaje, y que le permita también a los hermanos conversos nuevos poder libremente servir a Jesucristo y ser participantes de esta buena noticia sin tener que mutilar o trastocar aquellas tradiciones a los que ellos, ¿verdad?, como pueblo, que podían permanecer y que no estaban en contra de lo que Dios les pedía a cada uno de ellos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47, y esto quiero que usted lo anote como el texto base, ícono
de este primer viaje misionero, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El primer viaje misionero de Pablo duró casi 2 años. Este tiempo de experiencia sirvió para afinar tanto las capacidades como el carácter de Pablo y corregir errores, e iniciar la capacitación de líderes potenciales. Como le dije, Pablo que abraza a Timoteo en Listra y se les une, ¿verdad?, más adelante, para que estos líderes pudiesen, una vez Pablo pasara a descansar, pudiesen continuar con la tarea del Evangelio. Bien, amados hermanos, como bien les dije al principio, cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar en sus pantallas, tal vez de teléfono, de celular, de las tabletas o del televisor, la presentación que hemos tenido para el día de hoy. Espero que así sea muchísimo mejor y más agradable para ustedes. Si alguien nos está viendo, permítanos por favor su correo electrónico, alguien que no sea parte de nuestra congregación aquí insular, sino que esté más allá de nuestras fronteras, que pueda comunicarse con nosotros y compartirnos su correo electrónico a través de Messenger, tal vez de manera privada, para poderle hacer llegar esta presentación. Dios les bendiga a todos. Espero de todo corazón que el Espíritu Santo esté haciendo grandes obras maravillosas con cada uno de ustedes. Antes que se me olvide, en YouTube está la película que se llama El Hijo de la Paz. Esta película es una excelente para poder observar cómo las tradiciones culturales tienen un vínculo que nos ayude a conectarnos con el Evangelio. Este misionero hace el uso de lo que nosotros en misiones conocemos como el puente redentor, el abre ojos, también le llamamos, para poder conectar a esta cultura, a esta etnia con Jesucristo. Búsquela por favor, dele unos minutos de su tiempo y entonces me cuenta cómo le fue con esta película. Dios les bendiga, sin más, un abrazo y esperamos de todo corazón vernos pronto.